Son las 7 de la mañana con 31 minutos, 7 horas 31 minutos aquí en OMC Noticias. Gracias por seguirnos. Vamos a acotar algo más a nivel de información, porque estamos haciendo el contacto con nuestro invitado, el doctor Gino Norero. A ver si estamos ya listos telemáticamente para salir con él. Buen día, doctor Norero, ¿cómo le va? Orlando Murillo. Buenos días. OMC Noticias. Buenos días, ¿cómo está usted, Orlando? Sí me escucha, ¿no? Lo estoy escuchando, sí, un 100%. No lo veo, no veo el video, la cámara. Tenemos dificultad en la comunicación telemática. No sé si manejamos el tema así o lo llamo por teléfono. No hay problema, podemos manejarlo así, con mucho gusto. Bien. Del discurso presidencial se han dicho muchas cosas, sobre todo de 10 puntos que hablan los Contreras. Todo es mentira, ¿verdad? Pero no analizan el hecho de que son 6 meses de gobierno, de una parte, y de otra que en qué condiciones recibió el país el presidente Daniel Noboa Asín. ¿Qué puede usted acotar a esta situación, a este informe, que muchos también lo califican como el inicio de la campaña electoral presidencial del mandatario? Bueno, yo coincido con usted de que apenas han sido 6 meses lo que Daniel Noboa ha estado al frente del gobierno y que se supone que el informe a la nación el 24 de mayo, como lo hacen todos los presidentes luego de un año de gestión. Yo creo que hay que hacer la primera puntualización sobre el informe. 2, el estado en que recibe el gobierno Daniel Noboa. Porque esta es otra falacia que se utiliza de que casi todos los presidentes argumentan para justificar muchas veces su inacción, su falta de decisión, carácter, compromiso y lealtad al pueblo, es que la culpa lo tuvieron los gobiernos anteriores. Pero no, hay que recordar que Guillermo Lasso fue prácticamente echado del gobierno, porque la situación que vivía el país era de tal gravedad que provocó que se lo llame a un juicio político, y por eso es que él utiliza la herramienta de la muerte cruzada para poder irse por la puerta ancha antes de que lo destituyan. Pero dejó en soletas la economía, dejó una grave crisis en el tema de la inseguridad, las matanzas en las cárceles, y como muy bien después señaló el presidente Noboa, con deudas que ni siquiera se tenía para poder pagarle a los proveedores. La deuda interna era de tal naturaleza que había que hacer enormes esfuerzos para poder pagar la nómina de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y eso ya lo conocemos todos. Pero algo que es fundamental, que si no puede caer... abogado Norero, y por encima de las críticas positivas o no del discurso presidencial, ratifica su presencia en la Asamblea, la visión que tiene el país, ese liderazgo que está generando Daniel Noboa en el pueblo ecuatoriano. Pues por supuesto que sí, el licenciado Murillo, porque no se olvide usted de que este es un gobierno de transición, ¿no? De apenas un año y medio, y que en pocos días más arranca una campaña electoral, y la vieja clase política de este país, enseñada a depredar, que es caníbal de todos aquellos que de alguna manera pintan como un buen prospecto para el tema político, enseguida lo aniquila. Y lo verdaderamente grave de la situación que en este momento atravesamos es que hay medios de comunicación que se están prestando para esta depredación. Un diario, por ejemplo, de Guayaquil, calificaba el día de ayer máster en mentiras al presidente de la República. Puede ser que la manipulación, que de repente muchos de los datos que se utilizaron en el informe coincidan o no con la realidad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y en eso tenemos que hacer nosotros énfasis, porque aquí nuevamente unos y otros quieren manipular a la opinión pública
a favor de sus propios intereses. Claro. Pero ¿cuáles son los intereses que están detrás de algunos medios para, de alguna manera, destruir este caminar que inicia Daniel Noboa? Que por supuesto es muy difícil. Mire, yo he sido crítico del gobierno del presidente Noboa y lo he criticado porque, por ejemplo, en materia de seguridad considero que tiene que haber una retroalimentación, un análisis permanente de cómo está la situación. Lo que hoy vivimos, este aparente recrudecimiento, era normal, porque si los grupos organizados criminales manejan más o menos 6.000 millones de dólares al año, usted era fácil deducir que no van a dejar pues, de hacer sus negocios ilícitos porque ven a los militares en las calles. Este es un conflicto que va a tener larga data, pero al menos en estos 6 meses no hemos visto las matanzas que ocurrían en las cárceles. Y pese a que hay el problema, como muy bien se señalaba en la entrevista anterior, de que hay un problema en cuanto a la producción de alimentos, que pudo muy bien sido utilizado por los grupos criminales para crear un clima de rebelión, de protestas, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que la situación se está controlando, que hay mucho por hacer, pero por supuesto que sí. Hay mucho por hacer, hay que rectificar, hay que estabilizar la economía, hay que dar las verdaderas confianzas para que los inversionistas vengan al país, pero sin seguridad no hay desarrollo. Es decir, hay todo un trabajo por hacer que está pendiente. Y claro, muchos van a decir que como Daniel Noboa llegó con todo un pueblo atrás, traído por buses, estamos ya al inicio de una campaña electoral, pero por supuesto que hay una campaña electoral que ya estamos comenzando a vivir, ya están saliendo los candidatos. Pero también no es menos cierto que este gobierno en 6 meses ha tenido, yo diría, el coraje, la valentía de tomar decisiones, y eso es lo que lo diferencia a Daniel Noboa de sus antecesores, que fueron paniaguados, unos ineptos, otros corruptos, y otros que fueron los causantes de toda esta situación que vivimos. Porque hay que recordarle a los correístas que fueron ellos los que pactaron con los terroristas colombianos, que han sido ellos los que abrieron las fronteras para que vengan los carteles de México y aquí se haya creado un caos. Y ahora se habla, por ejemplo, escuchaba anoche en un programa Gustavo Yal que no hay empatía, que no hay ética, porque se manipulan las cifras. Pero por favor, los que han manipulado siempre las cifras han sido ellos. Quienes manejaron, porque aquí hay otro tema, la justicia, han sido ellos. Y por causa de ellos es que estamos en la situación de hoy. Y si en este momento, por ejemplo, en que puso énfasis el presidente Noboa de que se está viviendo institucionalidad, es porque se le ha dado las garantías a la Fiscalía General de la Nación para que cuente con el apoyo de las fuerzas públicas en las investigaciones que han dado como resultado el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Jaguar, etcétera, etcétera. Y tuvo la honestidad Noboa de no mezclar el tema y sumarse a aquello. Lo mencionó como el respaldo que se le da institucionalmente a una entidad como la Fiscalía General del Estado que está cumpliendo con su labor. Pero también hay otros análisis que se hacen, y yo he calificado a estos analistas políticos y también comentaristas que son como esas niñas quinceañeras, ¿no?, que esperan el príncipe azul, y cuando llega el príncipe azul, ese azul no les gusta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese nuevo Ecuador, un concepto que viene manejando el presidente Noboa, dicen que no se sabe qué es, pero lo dijo ayer con claridad, que él no busca una imagen a costa de contratos inflados y con sobreprecios. Si no se entiende que ese es el nuevo Ecuador, no sé pues cómo tendrá que expresarlo el presidente Noboa para que lo entiendan. ¿Cuál es su opinión sobre eso, doctor? Sí, ese nuevo Ecuador, en donde no va a haber corrupción aparentemente, porque ese es un tema que hay que luchar y tener una constante controles, porque sin controles no va a haber combate a la corrupción. No se olvide que aquí está institucionalizado en las estructuras del Estado la corrupción, en los mandos medios, en los mandos altos, en toda la administración pública. Si no hay un combate permanente y los controles, esto es bien difícil, pero por otro lado no se pacta pues, en la entrega de ministerios con los viejos partidos políticos. Esa es una nueva forma también de hacer política. Y eso es lo que le molesta a los partidos tradicionales, que no los tomen en cuenta. No se olvide usted, pues, el licenciado Murillo,
de que aquí permanentemente todos los gobiernos han sucumbido y realmente este gobierno logró de alguna manera zafarse de la influencia de los correístas y de los socialcristianos. Pero, y ahora que ya tiene realmente el control, porque la curva de aprendizaje ha sido también rápida por parte del gobierno de este gobierno joven, de Daniel Noboa, es lo que le molesta. Por eso es que, en efecto, va a haber una permanente lucha, a pesar de que esto recién comienza, tampoco es de soplar y hacer botellas. Todavía hay gente enquistada en áreas como Petroecuador, CENEL, hidroeléctricas y tantas otras empresas públicas que hay que irlas depurando poco a poco, así como se está depurando, y esto es fundamental, licenciado Murillo, de la policía y de las Fuerzas Armadas a aquellos miembros corruptos infiltrados de las mafias y de los carteles. Porque esto hay que hacer y dar énfasis. Se está haciendo una lucha y un control interno en las fuerzas de seguridad, porque es la única forma de poder realmente enfrentar a estos enemigos de la democracia, y ellos son los conspiradores, porque acá se dice también y se burlan que cuál ha sido la intentona de la conspiración. Pues acá permanentemente estos grupos ilegales que quieren socavar la estabilidad política, económica del país, porque es la única forma para que ellos tengan patente de corso para realizar sus negocios con total tranquilidad, son los que están permanentemente conspirando porque la democracia en este país no funcione y porque fracasen todos los gobiernos. De tal manera que esa es la diferencia de este nuevo Ecuador que hoy vivimos con Daniel Noboa. Por eso es que se dan con la piedra en los dientes los grupos que son para mí los mayores terroristas, no solo por el que manejan el tema de la violencia y la muerte, sino porque están permanentemente socavando los valores, los principios que hacen de la democracia un modelo de gobierno en donde se blinde la libertad y las oportunidades para todos los ecuatorianos. Es decir, la falta de empatía que se dice que existe en este gobierno es para mí falso, porque trabajar con honestidad, repartir los pocos recursos para aquellos que más los necesitan, es la mejor forma de demostrar empatía de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, licenciado Murillo. Totalmente de acuerdo. Empatía debe ser con el pueblo ecuatoriano y no con ningún otro movimiento o partidos políticos. Y además, una de las cosas que ratifica el liderazgo de Noboa es el distanciamiento que también viene adoptando contra los que ayer fueron parte del pacto social cristiano y Revolución Ciudadana. ¿Cómo analiza también ese hecho, doctor Norero? Y hay otro actor que no se olvide que es parte también de la conspiración, es el grupo Construye de doña María Paula Romo, pues, que está herida porque ella pensó de que con este grupo que lograron captar en estas últimas elecciones en la Asamblea Nacional, pero no por producto de ella, porque aquí se está olvidando la señora María Paula Romo, que ese gran grupo que tiene Construye, se lo debe al líder que falleció, que es Fernando Villavicencio, pues, y el grupo de gente nueva. Entonces ella cree que es por ella que tiene ese grupo. Vamos a ver, pues, en estas elecciones, si saca, aunque sea 10 asambleístas. Yo creo que no lo va a tener. Y esto es si participa con otros, porque el grupo Construye, tengo entendido que fue anulado del registro de partidos y movimientos políticos del Ecuador. Es decir, yo creo que aquí hay temas que van a arder en el Ecuador. La renovación del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, es un tema que allí van a querer meter la mano, sus narices, sus dientes, sus garras, todos los partidos políticos para ver cómo se empoderan de ese órgano de control electoral que es fundamental para cualquier proceso electoral, licenciado Murillo. Es decir, que el Ecuador tiene que estar atento, porque esto es un comienzo de un cambio fundamental en ese nuevo Ecuador que todos queremos, el Ecuador de transparencia, el Ecuador de rendición de cuentas, en el Ecuador de la honestidad, de la eficiencia, de la eficacia y sobre todo, algo fundamental, que las fuerzas de seguridad cumplan con su rol de darnos protección y seguridad. Porque aquí yo veo, por ejemplo, que sale el exministro de Defensa Lara a criticar de que no hay el plan Fénix, de que no hay nada, de que todo es supuestamente apariencia.
Pero ¿qué hizo él cuando fue ministro de Defensa? ¿Por qué no ordenó que las Fuerzas Armadas salgan a cumplir con su misión constitucional de blindar las fronteras para evitar el contrabando de armas, de drogas, de personas, etcétera? Y no hicieron nada. Es que ese es el problema. Aquí es fácil, todo el mundo critica, pero no se hace un autoanálisis, un acto de contrición de qué fue lo que no hicieron y que eso perjudicó para que vivamos esta situación de gravedad, pues. Y algunos de los principales cabecillas han sido justamente detenidos en operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía, como el caso último que se dio en la semana anterior. Pero también el presidente tuvo un anhelo frente a lo que se puede venir en estos meses que faltan hasta las elecciones, porque ya se ha intentado llamarla al fiscal para sacarla del cargo y no se lo ha logrado. El ministro de Energía y Minas, que recoge un problema de décadas, como son los apagones, está siendo ahora el responsable de no ejecutar un presupuesto de su ministerio y también de la falta de energía eléctrica en el país. Un ministro de Turismo que también se lo está acusando, una ministra del Interior, un ministro de Gobierno que por su silencio y que planifica también está siendo acusado. En fin, el presidente dijo, espero que no haya una Asamblea Nacional de un show permanente. ¿Cómo también interpretar aquello, doctor? Esas son las formas y los recursos que desestabilizan a cualquier gobierno y a la democracia. Esos son los intentos de conspiración. Cuando usted intenta, por todos los medios y sobre todo a través de la Asamblea, de boicotear la gestión de un gobierno, está conspirando con la democracia, licenciado Murillo. Claro. Eso es lo evidente. Y esta gente cree de que no hay conspiración. Es decir, aquí hay, como en todos los gobiernos, gente a favor y en contra, ¿no? Eso es lo normal en una democracia, que haya oposición y que haya consensos y disensos. Pero lo que no es aceptable es que gente que sí está respondiendo al caos institucional heredado, que no nos olvidemos que apenas van 6 meses, que los informes a la nación se los da cada año, y este señor Daniel Noboa apenas tiene 6 meses en que se ha hecho lo imposible, que nos hemos entregado al Fondo Monetario, es decir, hay cualquier cantidad de vocinglería y de falacia y de odio, porque ese es el problema, es que esta gente tiene odio en su corazón, porque no quieren ver que triunfa un gobierno y que el triunfo del gobierno significa el triunfo del país, porque cuando un gobierno hace bien las cosas y triunfa en su gestión, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros, el pueblo, pues. Y eso es lo que a ellos les revienta, que este muchacho joven esté ahora actuando solo porque ya no tiene el respaldo de los dos partidos políticos que usted muy bien lo señaló, que son los socialcristianos y los correístas, y entonces que no gobiernen los viejos caudillos de este país, estos dinosaurios, depredadores de todo lo bueno que ha tenido la patria. Para ellos es un bofetón, es un acto de desprecio intolerable, pues, para su ego, para su vanidad, para su soberbia, pues. Se ha criticado también el hecho de que una gran masa popular estuvo en las afueras de la Asamblea Nacional. Impresionante, ¿verdad? Que fueron llevados de diferentes provincias del país. Aquí hay 2 preguntas. ¿Qué presidente no lo ha hecho? 1. Y 2. Eso de alguna forma lo que también refleja lo que no se puede alterar a nivel de Latinoamérica, donde no tiene una injerencia directa el mandatario Noboa, de tener un 74% de aprobación que lo constituye o lo convierte en el presidente con mayor aceptación en Sudamérica. Es decir, insisto, eso para ellos es un pecado mortal, pues, de que el presidente Noboa tenga esos índices de popularidad, de aceptación, por qué sé yo, aprecio a su juventud. Y por otro lado, aquí lo fundamental de esa gran masa de ciudadanos que asistió de diferentes partes del país es investigar si han habido utilización de recursos públicos, porque eso sería grave, porque eso sí sería parte de la vieja forma de hacer política, de utilizar los recursos estatales para beneficio personal. Yo creo que acá, si el señor Noboa decidió llevar 200,000 personas y pagó los buses de su propio peculio, está bien, pues, porque ese es su derecho.
de gastar sus recursos como a bien tengan, lo mismo que el partido político que ya ha sido aprobado. Malo sería que se utilicen fondos públicos de gastos reservados o de sobreprecios como se utilizó en la época del señor Correa con la señora Martínez. Acuérdese usted del caso Hello Kitty, como lo señalan ellos mismos, en donde allí se pedían sobornos para hacer actos públicos, hacer fiestas, hacer conciertos. Y eso sería, por ejemplo, lo que no se podría dar y no sería aceptable por parte de nosotros. Y por eso yo llamo aquí a que Contraloría y otros organismos públicos investiguen si ha habido utilización de fondos públicos para atraer a esa gente. Porque yo no estaría de acuerdo, por más que digo que hoy lo apoyo, en aquello que tenemos que apoyar los ecuatorianos cuando las cosas están bien y criticar cuando las cosas están mal, de que se utilicen los fondos públicos. Es decir, insisto, estamos ya en una campaña electoral, el presidente ya lo ha dicho, acá todavía hay temas que deben de ser debatidos, como la presencia de la señora vicepresidente, que para mí es fundamental su regreso al país, porque ella fue parte de una papeleta, fue elegida vicepresidente, no embajadora, y que se hable de que sería impensable de que la señora asuma cuando pida licencia. Eso me parece descabellado, porque le guste o no al señor Noboa, ella fue su binomio y fue electa también por el pueblo y ella tiene que cumplir su rol cuando él, para hacer campaña política, porque así lo obliga el Código de la Democracia, pida licencia. De tal manera que esos son temas que hay que irlos ya preparando en la agenda del debate, porque el Ecuador tiene que estar preparado, el Ecuador tiene que madurar, licenciado Murillo, para ver con objetividad, sin pasión, sin las vísceras, utilizar el cerebro para hacer los análisis correspondientes. Siempre interesante conversar con usted, doctor Norero, sobre todo sus opiniones que orientan a nuestra gran audiencia que crece aquí en OMC Noticias. Gracias por siempre aceptar también nuestra invitación y estar presto a orientarnos a todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que este país comience a reflexionar y a tener cultura política para poder enfrentarse al futuro y sobre todo a aquellos demagogos y politiqueros que siempre engañan al pueblo? Muy gentil por su tiempo y buen día. Gracias a usted, licenciado Murillo. Buen día y feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Gracias.